A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa especial de Economía y Negocios de Telesucesos. Digo un programa especial primero porque tengo el gusto de volver a estar acá en los estudios. Este es mi segundo programa ya en los estudios, donde me siento muy cómodo. El canal ha implementado todas las medidas de bioseguridad para dar tranquilidad tanto a los empleados del canal y de la radio, así como los invitados. De todos modos, hoy quería hablar sin invitados, quería yo explayarme un poquito en algunos temas coyunturales importantes que merecen que lo conversemos, que lo miremos y lo hablemos con ustedes, con este público, que agradezco la sintonía y agradezco al canal, obviamente, por la confianza y sobre todo porque entendemos y vemos en redes sociales que a la gente le ha gustado el programa, lo comenta, lo opina, manda mensajes y eso es importante. Estamos viviendo, una pandemia. La pandemia no ha pasado, la cuarentena es lo que hemos superado de ciertas maneras, pero me voy a adelantar a un tema, porque luego hablaremos sí de la cuarentena y de la pandemia, a un tema que nos deja una gran reflexión. ¿Qué pasó económicamente cuando el país se tiene que paralizar debido a esta pandemia, a este virus originado en China? Es un virus que lamentablemente todo apunta a que es un virus no creado con malas intenciones, pero sí es un virus creado en un laboratorio en Wuhan que se le escapó de las manos a algún técnico y cayó en desgracia. No han podido lamentablemente las autoridades chinas todavía demostrar esto y no han presentado las debidas facilidades para que puedan ser investigados, porque se hablaba de que esto salió de un mercado de animales vivos. De todos modos, esperemos a que se sepa más de este tema. Nos llegó la cuarentena, nos llegó la pandemia y antes de hablar de la pandemia en sí per se, lo que quiero hablar es del tema económico. ¿Cómo recibe nuestro país este gran golpe? El país venía de un golpe económico muy fuerte por la paralización de una semana, 10, 12 días, debido a las manifestaciones generadas, propulsadas por la CONAIE y algunos sectores populares de los trabajadores en el mes de octubre. Las pérdidas que se dieron en esos días fueron gigantes. Locales cerrados, locales destruidos, inseguridad, riesgo país. Pues bueno, ¿qué nos íbamos a imaginar que vendría algo mayor? No fueron 7 días, fueron casi 85 días de paralización. Hay lugares, ciudades que siguen paralizados, o sea que hablaríamos más de casi 90 y pico días. Pero el Ecuador, queridos compatriotas, no estuvo preparado, nadie estuvo preparado, pero ¿qué quiero hablar? Países hermanos o países conocidos, cercanos, iguales al nuestro, de nuestra misma región, pudieron reaccionar con un poquito más de solidez económica, ayudando y aportando tanto en el tema médico, con reacciones rápidas, como el tema financiamiento para el sector productivo de la pequeña empresa, de la mediana empresa y de la gran empresa. Colombia y Perú, hablemos de Colombia y Perú particularmente. Países que tenían reservas económicas, hablemos de Chile también, con ahorros, ¿ok? Con un banco central con capital. El Ecuador nos agarró la cuarentena desnutridos económicamente. Yo no soy un político y me han invitado a hacerlo, pero no lo voy a hacer nunca. Y es casi una promesa, porque me gusta hablar de política, pero no quiero ser parte de ello porque creo que lo mío es otra cosa. Pero era evidente que el Ecuador no tenía
ni tiene ahorros. El gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, que estuvo casi 12 años en el poder, 12 años exactamente, pues tuvo un sistema de gobierno impulsando el gasto. ¿Cuál era la filosofía de él? Y lo dijo, no lo digo yo. Queremos hacer un gobierno robusto, un país grande, un país gordo, un país que tengamos un gran sector productivo, un gran sector burócrata, donde él pagaba muy bien al sector burocrático, aumentó, duplicó, casi triplicó la cantidad de ministerios y secretarías, generando una gran cantidad de dinero para gasto corriente. Obras gigantescas, unas bien intencionadas, sin duda, pero que le salieron mal, están dañadas, no funcionan. La justicia ha demostrado que hubieron sobreprecios en estas. Y bueno, y por todo esto, el tema en conclusión es que el Ecuador no tiene dinero. Es como que usted, padre de familia, se dedicó a farrear, a comprarse cosas, a comprarse autos, a viajar en demasía, a hacer compras innecesarias, a comprarse 2 televisores plasma cuando solo necesitaba uno, y ahora le llega una crisis de una enfermedad de alguien de la familia. Eso es el país, es lo que le pasó al Ecuador. El Ecuador, a diferencia de otros países, con una situación terrible económicamente, le cayó encima también un tema de la exportación de petróleo al dañarse, al romperse el oleoducto de crudos pesados. Dada esta situación y dicho esto, ¿cómo enfrentar? No quiero ser un crítico ni un analista de lo que hizo el gobierno actual, pero me parece que era muy difícil reaccionar y tenía sí o sí que el ministro de Finanzas buscar algún tipo de deuda externa, porque el país no puede emitir moneda, somos un país dolarizado. El Banco Central de Ecuador no emite los dólares vienen de afuera, de varias vías, vienen vía importación de divisas, reexportación de divisas, inversión extranjera, inversión nacional, créditos de las entidades financieras como el Banco Mundial, el famoso Fondo Monetario Internacional, la República China, la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, en fin, eso como es las opciones que tenía el Ecuador. Nos quedamos sin recursos, evidentemente en una gran desventaja. Obviamente no voy a comparar en este momento nuestra situación con países como Estados Unidos. Me decía un amigo, compañero, hablando por el Facebook, por las redes sociales, que le llegaba mensualmente un cheque de $1,000. Él estaba sin trabajo, trabaja en el sector turístico, en un hotel, pero le llegaba un cheque de $1,000 semanales, o sea, 4,000 al mes, para mantenerse, un cheque gratuito del gobierno. Y como a él, a muchas personas les pasó algo similar, porque obviamente es una potencia, un país que tiene capital y que pudo ayudar a sus ciudadanos y sus empresas a que no se mueran de hambre. En Ecuador no fue ese el caso. Entendiendo esto, tenemos que analizar algo muy importante, saliendo de lo político. Se habla mucho de Rafael Correa, de su gobierno, a favor, en contra. Hay gente que lo ama todavía, un porcentaje de un 22% todavía es correísta, algo que podría crecer, no sé. Y obviamente un gran rechazo por todo lo que generó, tanto en lo económico como en el tema de los medios. Dejando a un lado las preferencias políticas, hay que ser fríos en esto y entender qué es lo que pasó. El Ecuador no tenía dinero. Correa llegó y cuando se fue hablaba de que dejaba un país con la mesa servida, un país listo para enfrentar grandes desafíos. Y para el presidente entrante, que era un presidente de su mismo partido, por quien él hizo una gran campaña a favor y una gran campaña en contra, una campaña sucia, terrible, en contra del candidato opositor, que es el caso del señor Guillermo Lasso, un candidato importante, que era su segunda elección, y ahora va para una tercera, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué le llevó a Rafael Correa a estar tantos años acá, tener un voto importante, ganar elecciones? Se está descubierto. Un partido político con mucho dinero, con mucho capital para hacer campañas políticas, un gobierno que tenía los canales incautados a su favor, un gobierno que tuvo a la CENAIN, que es la Central de Inteligencia, para perseguir, castigar, presionar a personas y periodistas que podían pensar mal o comentar algo en contra del gobierno. Y nos agarra, 4 años después de esta pandemia, así. Y vuelve a refrescarse el tema del correísmo. ¿Por qué? No se puede lavar las manos del gobierno actual de lo que está pasando, definitivamente, porque el gobierno ofreció muchas cosas y algunas las ha cumplido, otras definitivamente no, como es el tema del empleo, que va atado a muchas cosas, la ley laboral,
en fin, decisiones del tema de los combustibles. Pero no podemos dejar a un lado esta conversación que tiene un fin. En un año, de aquí en un año, ya tendremos un nuevo presidente en el Ecuador. Y es a donde me quiero referir. El país vive una democracia desde los años 70 y pico, que volvimos del retorno a la democracia, años 78, cuando fueron las elecciones, las primeras elecciones post-dictadura, cuando gana las elecciones el abogado Jaime Rodríguez Aguilera. Y la democracia nos ha enseñado que tiene cosas buenas, pero también tiene unas deficiencias, sobre todo en democracias débiles como la nuestra. Latinoamérica tiene democracias en cierta manera, retorna la democracia en los años 70 y 80 en algunos países, en casi todos, excepto Chile y algunos otros que todavía vivían en dictadura, pero cae en algo que no sé si igual o peor que la dictadura, que es el populismo. El populismo, ¿qué es el populismo? Lo hemos oído tanto, pero es importante que hablemos de esto, estimados televidentes, porque se nos viene un año electoral. Y usted y yo somos culpables de mucho de lo que le pasa a nuestro país, porque le hemos dado el voto a aquel rostro que se nos hace familiar. Llega la papeleta, miramos rostros y le damos una cruz, una rayita al rostro amigo, al rostro conocido, al rostro que nos hace reír, al rostro que nos hace llorar en una serie de televisión, en una telenovela. Yo no quiero en lo absoluto desmerecer las aptitudes que puedan tener muchas de estas personas, porque definitivamente hay personas que se han destacado pese a no tener una experiencia política, pero no es el caso de la mayoría, definitivamente no. ¿A qué apunto esto, amigos televidentes? Vamos analizando desde ya por quién vamos a votar, y los padres de familia, las madres de familia, los líderes de hogar tienen que empezar a hablar con sus hijos, con los jóvenes, analizar el tema electoral. No podemos darnos el lujo de dañar nuestro voto. Tenemos que votar, ir a las urnas preparados, analizados. No nos dejemos impresionar por un discurso divisionario, por un discurso de ofertas, por una persona que pasó por el barrio dándonos una camiseta. Analicemos profundamente. Tampoco nos dejemos engañar por los malos comentarios que vengan de estos personajes de troll centers, de informaciones, de gente que odia y divide a través de redes sociales. Es muy fácil dañar la honra y el prestigio de una persona en redes sociales ahora. Yo puedo decir que usted es una persona deshonesta, hacerle daño, ofenderlo, mentir, inventarme y ser un anónimo en redes sociales que hablo mal de usted. También pasa eso. Es por ello que llamo a que la madurez y el liderazgo del jefe de hogar o la jefe de hogar sean quienes manejen este pensamiento, pensando que el Ecuador y América Latina han sido por años gobernados por presidentes, gobernantes y dirigentes seccionales, asambleístas o diputados, como se llamaba antes, que han llegado a donde están a través del populismo. El populismo es la forma más fácil de llegar al poder cuando tú tienes un gran carisma, una capacidad de hablar y decir cosas que inconscientemente al personaje, a quienes escuchamos, nos encanta. Nos encanta decir que nos van a resolver el problema porque la culpa de lo que nos está pasando es de alguien más. Y a ese alguien más le vamos a castigar. Se busca un enemigo interno, que puede ser el gobierno anterior, o el gobierno, o los militares, o la iglesia, o la oligarquía. Se habla de la oligarquía, o la derecha, que nadie sabe ni qué es la derecha, pero hablan de la derecha. O también la opción de buscar un enemigo externo. Culpar a esto a los gringos, a los yanquis. Culpar esto al Fondo Monetario. Gente que a veces no tiene ni idea qué es eso, pero le culpan. Entonces, de esa manera, yo que le culpo a un enemigo interno y un enemigo externo, tengo la solución para ti. Voy a quitarle al rico y darle al pobre. Una falacia. Voy a darte un bono solidario porque tú eres el pobre y yo te voy a dar un bono. Me da pena que tengamos que vivir de la miseria, que tengamos que ser un país que reparte miseria, que te da 50, 60, 70 dólares, cuando lo que tendría que darte es trabajo, herramientas, crédito para que puedas producir. Entonces, mucho ojo con el populismo. Repito, populismo hay de derecha, hay de izquierda, hay de arriba y hay de abajo.
Esto no va categorizado exclusivamente a una tendencia. Lamentablemente, tenemos el mal ejemplo de América Latina, que en los últimos 10, 15 años viene de grupos de izquierda. No podemos ocultar lo que pasó en Argentina, con el gobierno inicial de Néstor Kirchner y luego su esposa, que pusieron al país en una situación deplorable, que muy poco pudo hacer luego el presidente Macri, muy poco. También le faltó mucho liderazgo y creo que visión para poner en orden un país que estaba en caos y que sigue un caos terrible. Luego podemos hablar también de Nicaragua, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Ecuador, y viene el rey del populismo que es Venezuela, Cuba, donde líderes carismáticos, digo carismáticos porque saben hablar, porque saben hacer bromas, porque saben decir las palabras que endulza al pueblo. ¿Cómo es posible que en Cuba todavía tengamos una dictadura de más de 60 y pico de años, un país donde hay un solo partido político, no hay elecciones, la gente se muere de hambre, la gente huye del país, y ese país es el que influenció en el entonces coronel Chávez para implantar una especie de democracia dictadura, porque Chávez llega al poder por el voto popular. Lamentablemente no se mantiene por el voto popular, ya que hubo una trampa histórica donde Chávez y Maduro ya no deberían estar ahí, pero fue el populismo que los puso ahí. ¿Y qué es el populismo? Repito, algo que a usted y a mí nos gusta escuchar, que nos convence, que nos endulza, que nos parece simpático, a quien le aplaudimos. He escuchado muchas veces, esta persona no podría ganar las elecciones porque no es carismático. Hay personas en el Ecuador bastante capacitadas para gobernar tu ciudad, para ir a la asamblea y también para llegar a la presidencia. Pero lamentablemente en nuestro medio esas personas tienen muy pocas posibilidades de ganar, porque no es tan chistoso, porque no se va a parar en una tarima a bailar y hacer el ridículo, porque de pronto no te va a mentir, no te va a ofrecer algo que no pueda cumplir. Entonces esas personas hacen una encuesta y dicen, no, yo voy a perder, yo no me lanzo. Tampoco es fácil lanzarse una campaña de 4, 5, 6 meses, donde por más que el CNE te pone dinero, tienes que poner dinero de tu parte. Y si eres una persona honrada, no vas a aceptar que los fondos vengan de lugares ilícitos, de narcotráfico, el terrorismo, o de poderosas influencias nacionales o extranjeras. ¿Por qué en el Ecuador no puede ganar las elecciones una persona correcta? ¿Por qué? La respuesta es clara, porque no es popular, porque su rostro no es tan conocido. Quiero dar mis sentidas condolencias a la familia del prefecto Carlos Luis Morales. Yo no puedo hablar nada malo de él porque todo tiene que ser juzgado en la forma legal, pero su muerte me impactó. Pienso que es una persona que muere por una reacción, seguramente los médicos confirmarán o lo negarán, una reacción físico-biológica de una crisis de ansiedad que le genera una gran adrenalina y lo cual le genera un infarto. No puedo decir nada malo de él porque no me consta ni nadie puede decir nada malo, pero que nos sirva de ejemplo lo que es este tema de la corrupción, que a veces uno no tiene la culpa, pero también tú eres responsable de quién tú pones, quién te rodea. Pero yo respondo esto a lo que empecé diciendo hace poco, que la responsabilidad es de quien puso el voto, quien los puso en cada puesto. Han habido elecciones en el Ecuador donde la gente dice voto por el menos malo. O voto por este porque es serrano, o porque es costeño, o porque es mono, y yo soy de la otra región. El regionalismo es un cáncer que debería ser penado en este país. Un país tan pequeño, tan diverso, tan hermoso. Cuando hay a veces comentarios regionalistas, en las redes, a mí se me hace la piel de gallina y tengo ganas de pelear, pero me calmo. La gente en el Ecuador tiene que analizar el voto y tiene que votar por la persona que ha estudiado en familia. Ahora ustedes pueden acceder a redes, pueden analizar su currículum, qué es lo que ha hecho. Si se dice que es un corrupto, entrar a la función judicial, ya se puede hacer eso. ¿Qué juicios tiene? Y no dejarse influenciar por palabras o ofensas
sin ningún fundamento, creadas por troll centers en redes sociales. Quería topar este tema, tal vez me extendí un poco más, y lo voy a seguir topando, porque repito, es año electoral y tenemos la obligación y la responsabilidad de poner en Carondelet y en la Asamblea a personas capacitadas para esto. No me parece justo que al presidente se le tenga que cortar el salario y pedirle que no le paguen más. No, tiene que ir una persona que gane bien, que esté preparada, que ha sido exitosa y que sea un gran administrador en una empresa privada para que pueda ir luego a administrar una empresa pública y ganar lo que tenga que ganar. Ese no es el problema. El problema es que sepa producir y que no venga a romper, a corromperse y a corromper y caer en la corrupción. Me voy a demorar un poquito para terminar este programa con un tema muy importante. Hablamos hace poco, antes de la pandemia, del tema de la dolarización, ya que se conmemoraba 20 años de la dolarización en el Ecuador. Algo que algunos jóvenes se acostumbraron, han crecido, han vivido y nacieron con la dolarización. Los que no lo hicimos y que tuvimos que pasar días llamando o viendo en las noticias el valor de la moneda, en cuanto se depreció el antiguo sucre en relación al dólar, pues hoy nos da la verdad, la razón, que algo que nos pasó y que es lo mejor que nos pudo haber pasado, que fue la dolarización, es algo que tenemos que luchar y mantener. Impedir a nuestros gobiernos y líderes que hagan todo lo posible para que eso se mantenga. Creo que casi todos estamos de acuerdo, de todos los lados, que lo mejor que nos pasó fue la dolarización y que hay que mantener y luchar para que esto sea así. Expertos mundiales, economistas, premios Nobel afirman y reafirman que el Ecuador estaría en las condiciones similares a Venezuela si no hubiera sido por la dolarización, ya que vivimos años muy duros con un exceso de gasto público, con una nómina burocrática excesiva, con una salida de capitales excesiva y con un gobierno progresista que se llamaba, pero un gobierno de izquierda que dejó al país sin ahorros, con malas relaciones internacionales con Estados Unidos, en fin. Quiero despedirme de ustedes recopilando dos temas. Acuérdense lo que hablé al comienzo. Se viene un año electoral, vamos desde ya viendo por quién vamos a votar. No nos dejamos llevar por pasiones, por odios, por revanchas. Y dos, hablaba de la dolarización, lo cual nos permite y nos permitirá al Ecuador reponernos anímicamente y económicamente. El Ecuador va a salir adelante no gracias al gobierno de turno, gracias a la capacidad y la visión suya, del pequeño empresario, del gran empresario, del hombre honesto, de la mujer honesta, que sepan reponerse, replantear sus economías y mirar con positivismo un futuro que el Ecuador, sin duda, espero que sea el mejor. Yo confío en el Ecuador y confío en el ecuatoriano. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un poco más de economía y negocios, hablándolo así, claro y sin tapujos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.